a pesar de estas campañas de desprestigio, de señalamientos de que todo está muy mal en el país, de que supuestamente hay un pacto con el crimen o hay un narcogobierno, a pesar de esa narrativa que intenta instalar constantemente la oposición en México, resulta que la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum está por las nubes. De acuerdo a una encuesta del Heraldo, está en un 78%. Entonces, pues son unos genios, ¿no? Los estrategas de la oposición, porque ellos aplican la estrategia de manual, ¿no? Dicen, no, tú golpea con mentiras, con calumnias y vas a obtener resultados. Pues resulta que si uno se remite a los resultados, le están haciendo una campaña favorable a la presidenta de México porque va aumentando en su aprobación. Por eso digo que son unos genios, ¿no? En lugar de bajar la aprobación de Claudia Sheinbaum, sube. ¿Por qué razón sube? Porque lo ha dicho la presidenta. No hay relaciones de complicidad, nosotros no mentimos, estamos tratando de dar lo mejor de nosotros como gobierno para que haya más programas sociales, haya más bienestar, estamos preocupados por hacer un plan México de inversión nacional y extranjera, estamos dedicados a lo nuestro y la gente se da cuenta, y también la gente se da cuenta de la grilla política y de los que ya gobernaron, ya robaron, y resulta que ahora nos quieren dar lecciones de moral. Pero vamos a escuchar cómo la propia presidenta Claudia Sheinbaum comenta esta encuesta del Heraldo. Insisto, está por las nubes, 78% de aprobación. Hace unos días salió otra encuesta del Universal. Ahí tiene 80% de aprobación. Entonces son ejercicios demoscópicos que nos indican que pues sí, la aprobación es muy alta. Entonces prácticamente 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas avalan el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además está colocada también en los primeros lugares a nivel internacional, de acuerdo a Morning Consult. Un lugar que ocupaba el propio López Obrador, porque hay que destacar, hay que reconocer que Claudia Sheinbaum ha ido por la continuidad de la cuarta transformación. Y en ese sentido, pues no se equivocó Claudia Sheinbaum, porque la gente en su mayoría es lo que quería. ¿Continuidad de qué? De los programas del bienestar, del combate a la corrupción, de que el pago de impuestos sea parejo, que no haya exenciones, continuidad en la democratización del país. Ahora vamos a ir a un proceso electoral, vamos a ir a las elecciones de jueces, magistrados, ministros y ministras. Bueno, vamos a ver cómo la presidenta la agradeció al pueblo de México por su alta aprobación. Pues es agradecer a los ciudadanos, agradecer a la gente. Eso es lo que siempre, eso lo tenemos mucho los mexicanos y mexicanas, el gracias, siempre. Y eso uno tiene que ser siempre agradecido. Entonces, agradecer y decir que vamos a seguir trabajando. Miren, estamos en el tema de seguridad, pero estamos en el tema de carreteras, estamos en el tema de trenes, estamos en el tema del agua. Ya vamos a presentar todas las licitaciones que vienen del programa del Plan Nacional Hídrico que presentamos hace poco. Estamos en el tema de la construcción de hospitales, en el tema del abasto de medicamentos, en el tema educativo. Estamos en todos los temas y tenemos reuniones de seguimiento permanentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con los 100 puntos a los que nos comprometimos el 1 de octubre. El Plan Nacional de Desarrollo se entrega el viernes, que tiene lo que se recogió de los foros, los 100 puntos que fueron divididos, si se acuerdan, en repúblicas: la república educadora, saludable, democrática, etcétera. Lo que se recogió de los foros, los 100 puntos, el Plan México está incluido también en lo que vamos a presentar del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues es trabajar por la gente y servir a la gente, servir al pueblo. ¿Y qué está pasando con el tema de la reforma en contra del nepotismo? Resulta que va a entrar en vigor a partir de 2030, y esto sí ya ha generado polémica, suspicacia, porque hay que reconocerlo,
patearon el bote. Algunos legisladores traviesos y traviesas, ¿no? Patearon el bote. La reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum decía que a partir de 2027, es decir, desde ese proceso electoral de 2027 que va a ser muy importante, pues no podía darse el nepotismo, que un gobernador quisiera poner a su esposa, o que una gobernadora quisiera poner a su esposo, o que un presidente municipal quisiera imponer como candidata a su esposa a una presidencia municipal. Entonces, pues la presidenta fue muy clara, ¿no? En su iniciativa, pero hay que destacar que patearon el bote. A ver, por un lado, señalan que el propio Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, avaló que esto se diera a partir de 2030. Pero por el otro, quienes sostienen que no iba a transitar la reforma en contra del nepotismo si no se cedía precisamente a que iniciara en 2030, porque el Verde no quiso. ¿Y por qué no quiso el Verde a partir de 2027? Y por eso iniciaron ya las conjeturas, las suspicacias. Les voy a poner una foto. Y eso que este no es un programa del corazón, no es un noticiero rosa, no es un tema aquí de chismes, sino de realidades, ¿no? Entonces vamos a ver al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, con su esposa senadora del Verde. Ahí los tienen, bien contentos, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Ahí está Ruth González, senadora del Verde, con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Todo es amor, diversión y alegría. Eres mi persona favorita, lo que plantea la senadora del Verde. Está en su derecho, por lo que vemos están muy enamorados, pero ¿qué es lo relevante de todo esto? Que una de las suspicacias o de las conjeturas es precisamente que el gobernador de San Luis Potosí, Gallardo, que es el Verde, quiere dejar como candidata a su esposa, esta senadora del Verde, Ruth González. Y bueno, pues eso es nepotismo o no es nepotismo. Bueno, claramente es nepotismo, pero de acuerdo a la ley se permitiría porque va a entrar en vigor la reforma antinepotismo a partir de 2030, no de 2027, cuando estaría compitiendo ella como candidata. Dicen por ahí que ha comentado que no buscaría la candidatura. La verdad no me consta esa declaración, pero bueno, esa es parte de la negociación que se dio para que iniciara la reforma no en el 27, sino en el 2030, que es una petición de el Partido Verde Ecologista de México en función de esta situación. Ha habido muchísimas especulaciones en otros ámbitos, ¿no? Y en otros estados, en otras entidades. Se ha hablado de que también Samuel García, gobernador de Nuevo León, de MC, Fosfo, él quisiera que su esposa fuera la candidata a la gubernatura. Entonces todo queda en familia. Pero esto del nepotismo no ha sido nuevo, ¿no? Es un mal que acompaña a la política mexicana. Está el caso de los Moreira. Resulta que el hermano Humberto dejó al hermano Rubén como candidato a gobernador. Y bueno, se pasaron la estafeta de hermano a hermano en lo que hace la administración estatal allá de Coahuila. Y por cierto, terminaron muy mal, ¿eh? Terminaron de la greña entre hermanos. Imagínense lo que hace el poder, el dinero y todo esto. Pero ha habido muchos otros ejemplos de nepotismo, de familias que se apoyan dentro de la política. Está el caso de los hermanos Cabeza de Vaca, ¿no? Uno era gobernador de Tamaulipas, panista, y el otro senador. Entonces también se han apoyado mucho a través de estas redes familiares y de complicidad. Pero bueno, ¿qué es lo que plantea la presidenta? Dice, bueno, yo estaba buscando que fuera a partir de 2027, pero entiendo que en la política hay inconvenientes. Y lo que planteaba el propio López Obrador, que hay que a veces optar por inconvenientes, que a veces no puedes ganarlo todo. Entonces buscaba Claudia Sheinbaum que fuera a partir de 2027, pero si
era a partir de 2027 si iba a bajar el verde, estaba chantajeando el verde, prácticamente lo que se señala. Ahora mandó un mensaje a la presidenta, dice que si alguien pretende dejar a un familiar, pues le parece que el propio pueblo no va a estar de acuerdo a esa situación. Pero vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. Que usted la mandó en un inicio para el 2027 y la mandaron al 2030. ¿Qué piensa de eso? Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Bueno, parte de lo que señala la presidenta de México. Por cierto, el día de ayer hubo un evento importante y que me parece que pasó un tanto desapercibido, pero está en relación a lo que sucede ya en las escuelas públicas del país y este programa que ha anunciado la SEP y su titular Mario Delgado, que se llama Vive Saludable, Vive Feliz, que ha iniciado con una gran campaña de información hacia niños, niñas, jóvenes, de lo que significa el consumo de las drogas para evitarlo. Y por otra parte, entiendo que habrá pues una gran jornada de salud en estas escuelas para llevar servicios médicos hacia niños, niñas y jóvenes. Vamos a escuchar parte de lo que manifestó el propio titular de la SEP, Mario Delgado, a propósito de esta estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, un evento en el que estuvieron el secretario de Salud, los titulares del IMSS Bienestar, la propia presidenta de la República. Así que es importante saber lo que ya se está haciendo en las escuelas públicas con esta gran estrategia nacional. La primera etapa de esta estrategia se presentó el pasado 7 de enero con la campaña para prevenir el consumo de las drogas. El fentanilo mata, elige la vida. Va dirigido especialmente a controlar el consumo, a evitar el consumo de esta droga y las metanfetaminas. Son sustancias que representan un grave riesgo para nuestras infancias y juventudes. Desde enero, las y los maestros de escuelas públicas del país recibieron su guía para docentes, como la que está aquí. Y esta la utilizan, es un manual que ellos utilizan para hablar por lo menos 2 veces a la semana con los niños y las niñas de secundaria y con las y los jóvenes de preparatoria sobre los riesgos de las distintas drogas y el impacto que genera en su salud. Además, en las asambleas con madres y padres de familia, para la entrega de la beca Rita Cetina, se les proporciona también una guía con orientaciones para madres, padres y familias que responde a todas las preguntas que tenemos como padres de familia sobre las drogas. ¿Cómo son? ¿Cómo las venden? ¿Cuándo nuestros hijos están en una situación de riesgo? ¿Qué efectos tienen en su estado físico y mental, en su comportamiento? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Y qué podemos hacer cuando detectamos que nuestro hijo, desafortunadamente, o hija, está consumiendo? Esta campaña, incluso, pues ya ha sido reconocida por el presidente de los Estados Unidos como una gran estrategia por parte de nuestra presidenta para evitar ser un país de consumidores. Aprovecho también que desde esta etapa de Vive Saludable, Vive Feliz, se sumaron un grupo de empresarios y organizaciones que de manera voluntaria y sin costo para el gobierno han instalado más de 3,000 espectaculares en todo el territorio nacional para que este mensaje llegue a toda la población. El día de hoy presentamos la segunda etapa de esta estrategia, que consiste en conectar la salud y la educación, atendiendo, como ya se dijo aquí,
uno de los 100 compromisos que estableció nuestra presidenta para convertir a las escuelas en espacios para prevención de la salud, atender la salud mental, prevenir las adicciones, promover la salud vocal y proporcionar exámenes de la vista con lentes gratuitos a todas y todos los que lo necesiten. En resumen, se trata de garantizar el derecho a la educación y a la salud como pilares para el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.